Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a explicar cómo ampliar el disco duro de un ordenador cuando se te queda sin capacidad. Yo en mi caso, mi ordenador ya tiene 3 discos duros, hay un disco duro de 2 teras que ya tiene bastantes años y quiero cambiarlo. Lo voy a cambiar por un disco duro de 4 teras y te voy a explicar cómo se hace. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. El disco duro nuevo es este, vamos a abrirlo. Viene protegido por este plástico brillante que es antiestático. Y es un disco duro Seagate Barracuda de 4 terabytes, con lo cual voy a duplicar la capacidad de uno de mis discos duros. Vamos a ver cómo está estructurado primeramente el sistema para decidir qué disco duro tengo que cambiar y cuántas particiones necesito hacerle a este disco duro. Bueno, vamos a ver cómo está estructurado el ordenador. Botón derecho, administrador de discos en Windows 10. Y ahora aquí nos va a mostrar el sistema los discos duros que tenemos. Amplío esto. Y aquí vemos que tenemos 3 discos duros en este equipo. Este disco duro es un disco duro SSD de 250 GB. Veis que está con el sistema operativo. Y aquí tiene una partición de recuperación. Este disco duro es un disco duro de 2 teras, en donde tengo metidas fotos. Y este otro disco duro de 2 teras tiene una partición de una antigua instalación de Windows. Estas dos particiones no me sirven para nada. Y tengo una partición de datos y una partición que llamo otros, donde tengo guardadas mis cosas y mis vídeos. Por lo tanto, mi disco duro lo puedo particionar en una partición de 1 GB para meter todo esto que tengo aquí, que ahora mismo tiene un 7% de espacio ocupado, y la partición de otros, que es donde tengo poco espacio, solo tengo un 8% libre. Por lo tanto, este disco duro es el que voy a cambiar. Si le doy a propiedades, aquí nos dice que es el WD20 EARX. Si podéis ver aquí en mi PC, el disco duro de otro está prácticamente lleno y la partición de datos pues prácticamente también. A este le puedo dar 1,5 GB y el resto del disco duro a esto. Voy a ejecutar una versión que tengo de Everest muy antigua. Y si me voy a almacenamiento, aquí tengo una parte que pone Smart. Y de los discos duros que tengo en el sistema me dice las horas de funcionamiento que tiene. Si os fijáis, las horas de funcionamiento son Power On Time Count y tiene casi 10.000 horas de funcionamiento. Si voy al otro disco duro de más abajo, tenemos 1800 horas, con lo cual este disco duro es bastante más nuevo que el anterior. Y el disco SSD tiene 994 horas. Estos dos discos duros son relativamente nuevos, pero este disco duro ya tiene sus años y ahora mismo tiene casi 10.000 horas. Este es el disco duro que quiero cambiar. Me tengo que apuntar esta descripción para saber qué disco duro tengo que desmontar. Antes de desmontar este disco duro, tengo que transferir todos estos datos al nuevo disco duro, con lo cual vamos a apagar el equipo, vamos a conectar el disco duro a alguna conexión serial data interna disponible, lo alimentamos, creamos las particiones y transferimos los datos de estas dos particiones, datos y otros, al disco duro nuevo. Una vez transferidos los datos, podremos retirar el disco duro viejo sin ningún tipo de problema. Lo primero, vamos a desconectar el ordenador de la corriente eléctrica. Abro la tapadera y ahí tenemos acceso al interior de la unidad. Bueno, aquí podéis ver los 2 discos duros que tengo instalados y un tercer disco duro que es el disco duro SSD en donde tengo el sistema. Lo voy a colocar mejor. Lo voy a poner por aquí encima. Y ahora tengo que conectar un disco duro adicional a mi placa base. Para ello tengo aquí conectores extra serial data. Voy a conectar un cable. Por ejemplo este. Ahí ves que está conectado. Y aquí vamos a conectar el disco duro. Tan solo me falta un cable de alimentación. Aquí tengo otro cable de alimentación para el disco duro serial data. Las conexiones del disco duro son estas dos. Aquí pongo el cable de datos. Y aquí el cable de alimentación. Tienen una posición que debemos respetar. Ya tenemos nuestro disco duro nuevo conectado al sistema. Vamos a encender de nuevo el equipo. Bueno, ya tengo el ordenador encendido. Vamos a abrir otra vez el administrador de discos. Y aquí veis que el ordenador directamente ha detectado un nuevo disco duro. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues hacer un registro de arranque maestro o una tabla de particiones GPT más moderno que el antiguo Master Boot Record. Lo malo que tiene esta versión es que en otras versiones de Windows anteriores a Windows 10 puede que no detecten este disco duro. Pero bueno, como ya estamos en una época en la que tenemos que pensar en sistemas operativos más modernos, vamos a generar una tabla de particiones de este estilo. Le damos a aceptar. Y si os fijáis, aquí tengo un disco duro nuevo de 4 teras
aunque aparece realmente 3726 gigas, sin asignar. Le doy botón derecho, creo un nuevo volumen simple y le voy a dar aquí aproximadamente 1,5 gigas. 1,5. A ver que cuento bien los teras, más o menos por ahí están. 1,5 gigas. Le damos a siguiente, letra O, NTFS. Le vamos a llamar datos igual que la partición anterior, porque es la sustituta de esta otra que teníamos aquí. Le damos a finalizar y veréis cómo ahora el sistema se come aquí un trocito de disco para generar esa nueva unidad. Ya está abierta y está completamente vacía. Nos quedan aquí 2,2 teras aproximadamente. Vamos a generar aquí otra nueva partición. Fijaos que aunque el tamaño es parecido, esto tiene menos espacio que esto. Le damos a nuevo volumen simple y ya le damos todo el espacio restante. Letra P y le vamos a llamar otros, que es como se llamaba esta otra unidad. Bueno, ya nos ha abierto la nueva unidad, la cerramos y ya veis que ya tenemos dos particiones nuevas en nuestro sistema. Ahora se trata de copiar todo lo que hay aquí, copiarlo aquí y todo lo que hay aquí, copiarlo aquí. Vamos a ello. Me abro un explorador de archivos, me voy a datos, selecciono todo, con control E, control C, copiar y me voy a este otro datos y le doy a control V. Y ahora el ordenador tiene que hacer toda la transferencia de datos de una unidad a otra. Esto va a tardar un buen rato. Cuando lo vaya terminando y durante el progreso os lo voy a ir enseñando. Una vez que hayamos terminado de copiar todo, tenemos que asegurarnos que a la unidad datos nueva le ponemos la letra D y a la unidad otro le ponemos la letra F, porque así todas las referencias de datos que ya teníamos anteriores se van a respetar y aparentemente es como si no hubiésemos hecho ningún cambio de disco, sino que simplemente tendríamos más espacio en disco. Fijaos que pone aproximadamente una duración de 3 horas. Son las 4 y 6 minutos según el sistema. Vamos a ver a qué hora termina. Bueno, ya ha terminado de hacer la copia de la partición de datos. Ha tardado unas 2 horas y media. Vamos a comparar el contenido de este disco duro con el contenido del disco duro anterior. Uno es datos D y otro es datos O. Si seleccionamos todos los archivos y miramos las propiedades, lo que ocupan, veis que son 81.139 archivos. Nos salen la misma cantidad de archivos y carpetas en ambos lugares y el mismo espacio ocupado en disco. Con lo cual esta parte está bien hecha. Ahora vamos a copiar la otra partición. Vamos a realizar el mismo proceso. Me voy a otros, selecciono todo, botón derecho, copiar y voy a la otra unidad P, que es la partición nueva, y le damos a pegar. Bueno, ahí veis que tiene que copiar 812 gigas. Es todavía una cantidad mayor que la de la otra partición. Lo vamos a dejar ahí y aquí pone que va a tardar unas 3 horas. Son las 8 de la noche. Vamos a ver lo que tarda. Bueno, esto lleva ya casi 4 horas y media. Todavía sigue copiando archivos y le faltan 15 minutos. Ya está a punto de terminar. Es un proceso muy largo y quizás con una herramienta de clonación de unidades de disco duro hubiese sido mucho más rápido. Pero bueno, esa herramienta los usuarios normales no la saben utilizar y he preferido hacerla de esta manera. Bueno, aquí podéis ver el origen y el destino de los archivos. Solo hay 3 archivos que faltan. Los ha puesto el antivirus en cuarentena de algún programa que ha visto raro. Pero el resto de los archivos están copiados perfectamente. 813 gigas que ha copiado. Ahora ya podríamos desconectar el disco duro antiguo y dejar el disco duro nuevo. El disco duro antiguo lo podemos dejar de backup. Apagamos el ordenador para desconectar el disco duro antiguo. Bueno, antes de desconectar el disco duro, vamos a cambiar las letras de las unidades de tal manera que esta unidad O pase a ser la unidad D y esta nueva unidad P pase a ser la unidad F. Para ello vamos a abrir el administrador de discos. Dejamos que se abra. Aquí vemos el disco duro nuevo. Tenemos que liberar la letra D. Cambiamos esta letra y le vamos a poner una de las últimas letras, por ejemplo la R. Le damos a aceptar. Ya me lo abre con otra letra. Y ahora vamos a asignar esa letra D que acabamos de liberar a esta partición de datos. Aquí lo veis, este es el disco duro nuevo. Vamos a hacer lo mismo con la partición otros.
le pongo una letra más grande, por ejemplo la T, y a esta partición le vuelvo a asignar la letra F. Ahí lo tenéis. Ahora ya en mi equipo, la partición D y la partición F tienen mucho más espacio que tenían antes y quedan en la misma posición que las particiones originales. Ahora tengo que desconectar el disco duro antiguo y estas dos unidades desaparecerán. Bueno, ya puedo desconectar el disco duro antiguo. He estado leyendo las referencias que hay por aquí arriba y es este disco duro. Desconecto el bus serial ATA y la alimentación eléctrica. Ahora voy a comprobar que ese disco duro haya desaparecido del sistema. Bueno, abrimos el explorador de archivos y aquí veis como todos mis discos duros están en azul, las particiones actualizadas perfectamente, el disco duro nuevo con espacio libre suficiente y las unidades anteriores que estaban llenas pues ya han desaparecido, obviamente, porque hemos quitado el disco duro. Ya estamos en condiciones de quitar este disco duro y poner el disco duro nuevo en su lugar. Desconecto el disco duro nuevo, quito el cable auxiliar que tenía en la placa base, esto ya nos sobra, y ahora vamos a sacar este disco duro. Se libera esta pestañita de aquí y lo puedo sacar. Hay que tener cuidado con los cables. Tengo que hacerme sitio para poder extraer la unidad hacia atrás. Veis que, como nos indicaba el sistema, el disco duro se llama WD20 EAR-X. Este es el disco duro que tenemos que dejar ahora como copia de seguridad. Ahora en su lugar vamos a poner el disco duro nuevo. Lo metemos por el mismo hueco que ha salido el otro. Veis que en esta caja no hace falta poner ni siquiera tornillos a las unidades de disco duro. Lo meto, pongo la pestaña y el disco duro queda perfectamente anclado. Ahora solo nos queda poner el cable de alimentación y el cable de datos. Bajo los cables ya a su lugar y enchufo el cable de alimentación y el cable de datos que teníamos anteriormente. Vamos a encender el equipo para ver si no hemos tocado ninguna cosa y todo funciona correctamente. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos la partición datos y otros, con las mismas letras que teníamos antes. Y las particiones de datos D y F ya no están. Bueno, solo queda cerrar la caja, pero ya voy a dar este vídeo por terminado. La parte más complicada del proceso es hacer las particiones y preparar los discos duros y dejar las unidades como estaban antiguamente, me refiero a las letras de unidad, y lo malo que tiene es que lleva mucho tiempo la copia de datos de una unidad de disco duro a otra. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.